Esa es nuestra oración y espero que sea la suya también. Cristo y solo Cristo es lo único que importa y espero que es lo que podamos ver esta mañana. Hermanos, Dios ha sido bueno para con su pueblo. En una ocasión más hemos sido objeto de su misericordia y de su fidelidad, por lo cual debemos estar rebosantes en alabanza, rebosantes en alegría y rebosantes en gozo. No es un cliché cuando decimos que Dios es bueno todo el tiempo. Realmente Dios es bueno. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Humildemente entramos en ella, Padre, pidiéndote como siempre ojos para ver, oídos para oír, y que sea instrumento de edificación y de salvación. No permitas de ninguna manera, Señor, te ruego, que los labios falibles, imperfectos de tu siervo sean de alguna manera un impedimento para tu palabra suficiente e infalible. En Cristo Jesús. Amén. En la mañana de hoy, mis amados hermanos, como han podido observar, vamos a continuar nuestro viaje a través del libro de Éxodo, en la serie que hemos titulado ya hace varios meses, Éxodo, un grandioso libertador. Hemos visto hasta aquí cómo Dios, en cumplimiento de su promesa a Adán primeramente y luego a Abraham y los patriarcas, salva a su pueblo de la opresión y de la esclavitud que les fue impuesta por quien denominamos el lacayo de Satanás, Faraón, cuyas intenciones eran las de señorear y finalmente destruir al pueblo de Dios. Pero como ya sabemos hasta aquí, eso no fue posible, porque Dios intervino de manera salvadora, como ya mencioné, con brazo extendido, con poder, de una manera épica. Lo hace probándose a sí mismo como el único Dios verdadero, santo, soberano, justo, pero también misericordioso para con su pueblo. Y de allí llegamos a la sección del relato donde nos encontramos actualmente, el peregrinaje por el desierto. Una porción no tan épica como la sección anterior, pero como ya les mencioné, hermano, no por eso es menos importante, es igual de importante que la porción épica. Estamos viendo al pueblo de Dios transitar por el desierto hacia la tierra prometida. Y somos conscientes de que es por la voluntad divina que tomaron la ruta que tomaron. No tomaron la ruta más directa, no tomaron la ruta más fácil, sino que precisamente tomaron la ruta más larga y la ruta más difícil. Y la razón para ello, mis amados hermanos, es que el Señor tenía como propósito la santificación de su pueblo. En el desierto donde ellos iban a aprender lo que significa ser el pueblo de Dios, en contraste a ser esclavo de Faraón. El desierto fue su instituto de educación superior. Llámenlo Desert U si ustedes quieren, la Universidad del Desierto, porque las enseñanzas por las que iban a pasar iban a ser instrumento de instrucción para ellos en el caminar. Ellos iban a aprender a caminar por la fe y no por vista, en absoluta confianza a Dios, en absoluta confianza a la palabra de Dios y dependientes, mejor dicho, de su provisión. Iban a aprender que su peregrinaje implicaría lucha. Iban a aprender que en el desierto iban a encontrar enemigos sanguinarios
que se iban a interponer en su camino, que debían luchar. Pero también iban a aprender que la lucha no es en el poder de la espada, ni en el tamaño del ejército, sino que la lucha se hace en el poder del Señor, quien es su estandarte. Todas estas lecciones son aplicables a usted y a mí de igual manera, que nos encontramos en el mismo peregrinaje espiritual, mis amados hermanos. Y por tal razón debemos poner atención, gracias hermano, y aprender del ejemplo que vemos revelado en la palabra de Dios. Y puede que usted haya visto el texto de hoy y se haya preguntado qué es lo que el pastor va a hacer con ese versículo. Yo no veo aquí una gran lección. ¿Qué es lo que el pastor va a inventar aquí? Rogamos por la gracia de Dios que no inventemos nada, pero debemos reconocer que no se ve a simple vista la lección. No obstante, este texto no es la excepción de todo lo que hemos aprendido en Egipto. Vamos a ver cosas que nos son sumamente importantes conocer en nuestro peregrinaje espiritual. Las lecciones para el pueblo de Dios hoy se dan en el marco de una reunión familiar. Y en esta reunión familiar vamos a ver nuestra vocación a la proclamación de la buena nueva en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra tesis esta mañana, mis amados hermanos? El peregrinaje espiritual en el desierto no solamente tiene propósitos santificadores, sino que también es un instrumento de la proclamación de la gloria de Dios para la gloria de Dios. Y por esa razón hemos titulado esta mañana un testimonio en el desierto. Un testimonio en el desierto. Y con la ayuda de Dios debemos ver 4 cosas. La primera, las circunstancias propicias para el testimonio, o las circunstancias propicias del testimonio. Eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 5, si puso atención a la lectura. Lo segundo, vamos a ver la actitud al testificar o al dar testimonio, versículos 6 y 7. Lo tercero, vamos a aprender cuál debe ser el contenido del testimonio en el versículo 8. Y en última instancia veremos cuál es el resultado del testimonio en el desierto, desde el versículo 9 al versículo 12. En resumidas cuentas, las circunstancias propicias del testimonio, la actitud al testificar, el contenido del testimonio y finalmente entonces el resultado del testimonio. Todo eso lo obtenemos de esta pequeña reunión familiar. Sin más preámbulo, hermanos, veamos cuáles son las circunstancias propicias del testimonio. Este pasaje, mis amados hermanos, nos enseña la importancia de nuestra vocación de proclamar el poder salvador de Dios a todo el mundo. Ahora, hermanos, el capítulo 18 de Éxodo aparentemente va a concluir el peregrinaje de Egipto hacia el monte Sinaí. El monte Sinaí sería el lugar donde el pueblo se encontraría con Dios formalmente, donde recibiría la ley y donde se terminarían de organizar como el pueblo de Dios. Y en este capítulo tenemos un personaje ya conocido que adquiere relevancia. Este es Jetro, el suegro de Moisés, a quien conocimos, si recuerda bien, mis amados hermanos, a finales del capítulo 2, más o menos, cuando lo conocimos como Reuel, sacerdote de Madián. Y obviamente como sacerdote de Madián era adorador de los dioses de Madián, de dioses paganos. Y lo conocimos precisamente porque
recibió a Moisés en su casa, quien en ese momento era prófugo de la justicia egipcia, luego de que escuchó cómo Moisés defendió a sus hijas de pastores abusadores. Ahora, mis amados hermanos, es evidente la relevancia del personaje, porque solamente en estos primeros 12 versículos la palabra Jetro aparece por lo menos, yo lo conté, 7 veces, ¿ok? Y la palabra suegro también aparece 7 veces. El autor bíblico, Moisés, el Espíritu Santo, quieren que pongamos atención en esta porción de la Escritura en la figura de Jetro. Y sin duda alguna vamos a ver en el relato por qué es importante. ¿Okay? Y como mencioné, nuestras lecciones hoy se dan en el marco de una reunión familiar. Pero vamos a observar también que la reunión familiar no era la única motivación de la visita de Jetro. Lee conmigo los versos del 1 al 5. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: por haber sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaban acampando. ¿Dónde? Junto al monte de Dios, cerca del monte Sinaí. Como ven ahí, mis amados hermanos, los versos del 2 al 5 nos dan el marco, como ya mencioné. No obstante, es interesante notar las circunstancias en las que se da esta reunión, porque si puso atención, la última vez que nosotros supimos de la familia de Moisés fue por allá en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Cuando se dio el famoso incidente de la circuncisión de Gersón, que Dios iba a matar a Moisés y que Séfora tuvo que cortar el prepucio del muchacho y tirarlo a los pies de Moisés y todo este revolú. Pero eso sucedió cuando, hermanos, camino a Egipto. Lo que nos está diciendo el texto de esta mañana, mis amados hermanos, es que en algún momento, desde la llegada de Egipto, Moisés envió a su familia de vuelta a su suegro. No se nos dice cuándo, ni tampoco se nos dice por qué. Y adivinen qué, hermanos, eso da lugar a especulación. Mucha especulación en esta primera parte del texto. Ahora, hermanos, lo que quiero que ustedes sepan, usted tiene 2 maneras de especular, si ha de especular. Usted puede especular negativamente o puede especular positivamente. La especulación negativa implica, por ejemplo, de que Moisés estaba haciendo el vivo en algún sentido y quería proteger a su familia del peligro, así que los mandó para donde Jetro. No obstante, mis amados hermanos, si piensan en eso un momento, eso suena muy noble, que Moisés quisiera proteger a su familia. Pero recuerden lo que hemos dicho hasta aquí: el peregrinaje era necesario para el pueblo de Dios. Fue Dios el que decidió que esta iba a ser la ruta para todo su pueblo. Y la familia de Moisés también era parte del pueblo de Dios. Precisamente por eso se circuncidó Gersón, ¿cierto? Entonces, sería un poquito contradictorio decir que sí, todos tienen que aprender del desierto, pero mi familia está eximida. ¿Right? Eso no tendría mucho sentido desde mi punto de vista. Por eso lo considero una especulación negativa, porque pone entonces a Moisés en una luz contradictoria. La otra versión que escuché de algunos teólogos por ahí es todavía peor en mi opinión, porque lo que dicen es que Séfora y Moisés estaban desviados. Ese incidente del capítulo 4, ese matrimonio no salió bien.
Así que como estaban peleados, ella se fue para su casa y Moisés siguió su camino. Inclusive hay algunos rabinos que dicen que la palabra que se traduce envió es la misma palabra hebrea que significa divorcio. Así que están diciendo que Moisés se divorció de Séfora y la mandó para la casa de su padre. Y por ende estaba roto de matrimonio. De nuevo, todo esto es especulación, pero considero especulación negativa. Si hemos de especular, mis amados hermanos, piénsenlo por un momento. Ya vimos que por lo menos 7 veces se menciona el nombre de Jetro y 7 veces se menciona la palabra suegro. O sea que Jetro por lo menos todavía se consideraba el suegro de Moisés. Y si era el suegro de Moisés, quiere decir que Séfora todavía era la esposa de Moisés. De hecho, dice, aquí te traigo a tu mujer y a tus hijos. Por ende, considero que esa especulación negativa no se acerca a la realidad del texto. Si hemos de especular, hermanos, yo prefiero hacerlo de la manera positiva. Lo más probable es que la familia de Moisés fue a visitar a Jetro cuando estaban pasando cerca de la casa de Jetro, camino al monte de Sinaí. Fueron, visitaron al abuelo y el abuelo dijo: voy para atrás con ustedes. Eso es especulación, pero creo que es una más cercana a lo que dice el texto. Sea lo que sea, ¿qué fue lo que pasó? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que hubo una reunión familiar. Dice el versículo 5: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaban acampando junto al monte de Dios. Ahora, hermanos, lo que me pareció interesante, o algo de lo que me pareció interesante, porque muchas cosas me parecieron interesantes, es que mientras Moisés nos describe el marco, nos recuerda algo muy importante en los versículos 3 y 4. Por ejemplo, en los versículos 3 y 4, Moisés pudo haber escrito algo como esto: y tomó Jetro a Séfora, a Gersón y a Eliezer y fue para allá. Pero noten que el versículo 3 se da el lujo de darnos más información. Nos dice o nos recuerda nuevamente tanto el nombre de Gersón, su significado, el nombre de Eliezer y su significado para usted y para mí, justamente allí. No pase eso por alto, mis amados hermanos, porque es un precioso recordatorio, primero, de lo que la familia de Moisés significó para él, número 1, y número 2, es un recordatorio del peregrinaje del mismo Moisés, y número 3, es un recordatorio de nuestro peregrinaje y lo que significa vivir la vida cristiana en unas pocas palabras. Gersón, porque soy forastero en tierra ajena. Eliezer, el Dios de mi padre, me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Qué gran recordatorio por ti, para mí, hermanos. El mundo no es nuestro hogar, pero Dios es nuestra ayuda en nuestro peregrinaje. Ese recordatorio es esas breves palabras. Moisés y Dios no quieren que se olvide, hermano. Usted y yo somos peregrinos. Forasteros somos en tierra extraña. El Señor nos sacó de aquí y con su ayuda nos llevará a la tierra prometida. Ahora, la reunión familiar es el marco. La reunión familiar es las circunstancias. Pero note, esa no era la única motivación de Jetro. Por una razón muy particular me salté a propósito del versículo 1, ¿cierto? Dice el versículo 1: ¿oyó quién? Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado Jehová había sacado a Israel
a Egipto, de Egipto. ¿Lo vio ahí, hermano? Eso es importante, porque lo que Yetro oyó rondaba por su mente. No sabemos cómo lo oyó, pero había algún método de transmisión de la información, y lo que oyó rondaba su mente. Lo tenía probablemente pensando, probablemente quería saber más. Y las circunstancias de la reunión familiar fueron el escenario propicio, perfecto, para que Dios hiciera precisamente eso, respondiera las dudas. De la misma manera, hermano, puede que usted se esté preguntando hoy, ¿cómo hago para compartir el Evangelio? ¿Cómo hago para hablarle a otro de Cristo? Lo cual es una pregunta válida y nos compete responder. No obstante, sepa que mientras usted piensa eso, Dios puede estar obrando ya en la vida de alguien, obrando ya en la vida de esa persona que usted ha de compartirle el mensaje. Pensemos en la casa primero. Probablemente Jetro pensó o escuchó a Moisés hablar acerca del Dios de Israel. Imagínense más aún cuando llega Moisés con el asunto de la zarza esa que estaba prendida y que él se acercó ahí, le dijeron que se quitaran las sandalias, la vara, la serpiente, la lepra, todo el asunto, y que encima de eso le dijera, bueno, ahora vas a Egipto a servirlo a él. Probablemente Jetro pudo haber pensado que este señor está loco, pero dale, ve en paz. Se fueron en paz, ¿cierto? Se fueron en paz. Versículo 4, como vimos. Sin embargo, Jetro comenzó a escuchar que lo que era locura, o lo que podía ser locura, se estaba cumpliendo al pie de la letra en Egipto. De igual manera, mis amados hermanos, podemos extrapolar de que el Señor puede estar obrando en toda persona con la cual usted y yo damos la oración de un mensaje. A veces nos preocupamos con lo que nosotros vamos a decir, pero debemos ser conscientes de que probablemente ya Dios puede estar obrando en la vida de la persona y que usted puede ser entonces canal de bendición. Por ende, una oración consecuente con esta realidad es que podamos orar conscientemente al Señor diciendo, Señor, ponme en circunstancias en las cuales pueda proclamar las verdades del Evangelio. Esa es una oración específica y consciente que Dios bendice. Y puede ser cualquier reunión familiar, sin duda alguna, pero eso no quiere decir que esa sea la única circunstancia en la que Dios pueda abrir puertas para testificar. Por ende, pedimos al Señor en oración que nos ponga en dichas circunstancias, y de igual manera le pedimos al Señor que nos permita identificar dichas circunstancias. ¿Ok? No a todo el mundo se les dice súbase al bus y vayan a hacer bulla y prediquen en el bus. No estoy diciendo que eso esté mal, pero esa no es la única circunstancia en la que usted puede predicar el Evangelio. No tiene que hacer bulla, no tiene que hablar de la vida. Puede ser un momento que usted tenga una conversación con alguien que aprecia, que quiere, y que el Señor lo puso en un momento a solas para hablar. Pídale al Señor que le muestre esas circunstancias. Que podamos entonces parar un momentito de hablar del Barça y del Real Madrid o lo que sea que estamos viendo en las noticias y podamos decir, vamos a hablar del Evangelio un momento. Eso es lo primero que nos recuerda este pasaje. Podemos encontrarnos en circunstancias que nos permiten testificar de Él. En este caso, es una reunión familiar en cual ha estado usted. Ahora, cuando nos encontramos en dicha situación, entonces viene a nuestra mente a considerar el segundo punto. ¿Cuál es la actitud correcta al testificar? Y un gran ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud al testificar, la vemos en la actitud de Moisés aquí. Lea conmigo el versículo 6 y 7, principalmente el 7. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro, Jetro, si no sabía que era tu suegro, vengo a ti con la mujer
con tu mujer, una mujer, es importante eso, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. ¿Ok? Versículo 7, aquí donde quiero que pongan atención, hermanos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron aquí. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? ¿Qué está? Pastor, ahí nada más hay un saludo respetuoso. ¿Qué es lo que usted está tratando de decir aquí? Bueno, hermanos, lo que aquí parece un mero saludo respetuoso revela mucho acerca de cómo debe ser nuestro testimonio. Permítame plantearlo un escenario primero. Piénselo por un momento, hermanos. Sí, sin duda alguna hay un aspecto cultural. En el Medio Oriente había cierta reverencia. En el Medio Oriente los hombres se saludan con besos. Yo nunca he besado a mi suegro y nunca lo voy a besar. ¿Ok? Eso lo digo de allá. ¿Verdad? Pero eso es idiosincrasia de cada pueblo. Pero hay algo más que debemos observar. Moisés ya no era un prófugo de la justicia egipcia. ¿Ok? Él era ahora el primer ministro, digámoslo así, de la nación que humilló a toda la nación de Egipto. Él ya no estaba a cargo de ovejitas, él estaba a cargo de otro nivel. El rebaño que él estaba guiando ahora era el rebaño del pueblo de Dios. Ahora Moisés era alguien. Él no era un Juan de los palotes ya. Él estaba ranqueando, digámoslo así. Aún así, note la virtud en el versículo 7, o la actitud en el versículo 7. ¿Saben por qué se lo digo? De repente esta ilustración nos ayuda a ver. Tanto en el Medio Oriente como aquí, ahora, la figura de poder o la figura autoritativa es la que recibe a alguien. ¿Ok? Piénsalo por un momento. Cuando estaban en Egipto, para ir a hablar con Faraón, ¿qué había que hacer? Había que pedir cita para entrar a la corte del rey. Faraón no salía para ningún lado a hablar con nadie, a menos que se lo toparan en el baño cuando estaba en la mañana haciendo su ritual, como vimos en la escritura. Pero era la figura de autoridad la que recibe para ver si te escucho o no. La figura del rey es lo mismo. Tú tienes que pedir cita para hablar con el rey. Pero note aquí, mis amados hermanos, ¿quién salió a recibir aquí? Moisés salió a recibir a su suegro, en señal de respeto. Y no solo salió a recibirlo, sino que el mismo Moisés que estoy hablando se inclina ante su suegro en señal de respeto. Y el beso también. ¿Ok? Entonces hay dos cosas que por lo menos yo veo aquí. En nuestra cultura, las canas se tratan de cubrir, se tratan de tapar. No estoy diciendo que sea malo. Ahí ahora se ponga bravo con el pastor, si usted quiere poner su tinte, y eso es, gloria a Dios, vaya siéntase libre, hermano. De eso no es lo que me estoy refiriendo. Pero es algo cultural. En nuestra cultura las canas se tapan. En otras culturas no. Son un símbolo. Se usan con cierto orgullo. Son un representativo de la sabiduría. Por lo cual estas personas son respetadas. Y esto es lo primero que estaba haciendo Moisés aquí. Respetando. Moisés tenía canas para el güey. ¿Ok? Pero Yetro tenía más canas que Moisés. Eso es importante notarlo. Y si creen que estoy exagerando, miren por ejemplo la ley, Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. O sea que se está relacionando aquí el honrar
a los ancianos dentro de la congregación como evidencia del temor de Jehová. Eso ya no es así en nuestra cultura. En nuestra cultura acá moderna, lo que sí sabemos, lo que somos progresistas, que nos llaman algunos, hay una cultura del desprecio al anciano. Vamos a en qué hogar lo tiramos. Inclusive las más progresistas todavía le están diciendo: si no quieres ser una carga, ven a nuestras cámaras de suicidio y nosotros te damos una salida fácil de este tema. Eso le sonó como broma, vean un poquito, eso está sucediendo. ¿Okay? Porque no, ya tú eres anciano, tienes cara, ya tú no le sirves absolutamente de nada a la sociedad. Pero contraste las otras culturas que no ven así, esas son precisamente las culturas que están comenzando a reemplazar a esas culturas progresistas. ¿Okay? Y debe ser igual para nosotros, mis amados hermanos, y más para la familia de la fe. Las canas pueden ser un símbolo de un peregrinaje más largo que el suyo. ¿Okay? Puede ser, porque puede ser que usted haya conocido al Señor a los 12, o puede ser que lo conoció a los 90, o sea, alguien que lo conoció al Señor a los 22, tiene un peregrinaje más largo, con todo y su cana. Pero el punto es de que hay que reconocer y honrar a los que van por delante de nosotros. Eso es importantísimo. Lo segundo que es innegable aquí, mis amados hermanos, y espero que lo pueda observar, es que Moisés está actuando aquí movido por el amor a su suegro. ¿Okay? No solamente hay respeto, aquí hay amor por su suegro. Moisés ama a su suegro, porque su suegro fue una parte importante de su vida. Y hermanos, el amor también debe ser motivación para nuestro obrar. Quiero dar un ejemplo del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. No se asusten, no vamos a ver la lección. Vamos al versículo 1 al 3 nada más. Dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo, ¿qué cosa? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo tiene tristeza y dolor en su corazón? Versículo 3. Porque deseara yo mismo, note eso, hermano, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe a qué se está refiriendo ahí el apóstol? A los judíos incrédulos que rechazan el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo siente un genuino amor hacia ellos. Cuando el apóstol iba a las sinagogas a contender con ellos, iba movido por el amor. No iba movido ni por la soberbia, no iba movido tampoco por la altanería. ¿Saben por qué? Porque esas cosas son contrarias al amor. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Note aquí, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Sigue leyendo el versículo 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6 es importante. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Mis amados hermanos, quiero que usted comprenda conmigo hoy: el amor es el motor que impulsa el evangelismo. El evangelismo no es algo que se hace mecánicamente, ni porque toca este evangelismo, vamos a salir a ver si. El amor está impulsado, es el que impulsa, mejor dicho, el evangelismo. El amor en dos ramas: el amor por Cristo, quien es el que dice id y hacer discípulos en todas las naciones, y el amor también por las almas perdidas que se pierden. Saben que uno de los pecados más comunes que se cometen entre los nuevos creyentes es el que se conoce como la soberbia espiritual. Cuando llegamos a los pies de Cristo, leemos un par de capítulos de la Biblia o leemos 2 libros de 2 autores famosos
Y entonces comenzamos a ver a la otra persona como menos que nosotros. Comenzamos a ver a las otras personas por encima del hombro. Nos volvemos arrogantes. Nos gusta el debate. Nos gusta la diatriba. Pero hermanos, no nos gusta el debate del que hacía Pablo. No el que gana a los hermanos para la gloria de Dios, movido por el amor, sino el debate. Quiero recordarles, hermanos, el amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, sino el bien de aquel que es amado. El problema ahí radica, hermanos, en que nosotros olvidamos lo que fuimos. Olvidamos que somos mendigos salvos por gracia. Andábamos mendigando pan, muertos de hambre, hasta que el Señor nos encontró y nos dio pan del cielo y agua de la roca. Se nos olvida de lo que el Señor nos sacó. Y cuando uno se acuerda que es mendigo, todo lo que el mendigo hace es no conseguir pan, no puede decir dónde hay pan. Y Moisés, mis amados hermanos, nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud al identificar. Moisés habló movido por el amor. A su familia, sí. A sus suegros, sí. Y así debemos ser nosotros. Pero sucede de extrapolar, mis amados hermanos, como dice el pacto de la iglesia, a toda persona con quien tengamos la nación de conversar. Moisés nos recuerda la actitud con la que debemos identificar. Pero hay más. Me lleva al tercer punto. ¿Cuál es el contenido del testimonio? ¿Qué es lo que hemos de decir? ¿De qué debemos hablar? Versículo 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. ¿Cuál es la lección aquí con respecto al testimonio? Mis amados hermanos, el testimonio del creyente, sin duda alguna, es personal. Hablamos desde nuestra experiencia. Eso no se puede evitar, eso no se puede cambiar. No obstante, aun cuando el testimonio del creyente es personal, el testimonio del creyente debe ser teocéntrico. Cuando digo teocéntrico, es que Dios es el centro de mi testimonio. Nótelo a lo largo de este pasaje. Y oyó Yetro lo que Moisés había hecho, dice el versículo 1. Eso es lo que dice el versículo 1. Y oyó Yetro lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel. Y el versículo 8 hace lo mismo, ¿cierto? Me está diciendo precisamente que Moisés contó a su suegro todas las cosas que hizo Moisés. Jehová. Que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. Y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado. ¿Quién? ¿Moisés? Jehová. Mis amados hermanos, si usted quiere testificar efectivamente, Dios no puede ser personaje de reparto o personaje secundario de su propia historia. Él es el centro de la historia. Él es lo importante de la historia. Muchas veces perdemos el tiempo hablando de qué yo hice, qué decidí hacer y cómo soy yo, y yo, y yo, y yo, y yo. El enfoque del testimonio es qué es lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha obrado? Todo lo que el Señor ha hecho por amor a mí, que puede hacer también por amor a ti. Y note, hermanos, que Moisés no solamente cuenta lo que Dios hizo para salir de Egipto, sino que le cuenta lo que siguió después. ¿Lo ven ahí? Le cuenta cómo
todo lo que el Señor hizo con ellos en el desierto y cómo el Señor los libró en todas las circunstancias que se dieron en el desierto. Eso es parte también del testimonio, no solamente la salvación, sino también el peregrinaje y cómo el Señor nos libra de lo mismo. ¿Okay? Cuando testificamos, la gloria es de Dios, nunca mía. Yo no soy el personaje central de la historia, yo soy el personaje del reparto. Si no me creen, lea por ejemplo la actitud del apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 12, la segunda parte del versículo 9. Dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa, mis amados hermanos? El poder de Cristo. Nos gloriamos en que en nuestra debilidad Cristo se exaltó. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo también: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que cosa, Jesucristo y este crucificado. Y usted dirá, es un mensaje muy corto, ese mensaje es demasiado sencillo, tenemos que sazonarlo, tenemos que ponerle algo de sabor a ese mensaje. Mis amados hermanos, y eso es lo que pensamos, que no hemos entendido lo que significa Cristo de la cruz. Eso es lo que sucede. Cristo de la cruz, por más sencillo que parezca, hermanos, es el evento más grande y más trascendental de la historia humana. Sin la cruz no hay nada. Sin la cruz no hay salvación. Sin la cruz no hay victoria. Sin la cruz no hay perdón. Sin la cruz no hay reconciliación. No nos podemos dar el lujo de dejar por fuera el mensaje de la cruz. Un testimonio que se centra en mí y no en Cristo no es eficaz. Tenemos una historia que contar, sí, pero cuente lo que Dios hizo en usted. Cuente lo que Dios hizo por usted. Cuente la verdad. Es importante la verdad. Nosotros defendemos la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestro versículo clave, Efesios 4:15, la primera parte, dice que debemos seguir la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor es que testificamos, mis amados hermanos. Testificamos en amor, pero decimos la verdad. Si caminamos así, hermanos, evitaremos caer en la arrogancia. Lo cual me lleva entonces al cuarto resultado del testimonio. Versículo del 9 al 12. Mis amados hermanos, quisiera que entiendan, si no lo han visto hasta ahora, esto es un recordatorio de que hay dos respuestas por parte de los paganos a la verdad de Dios. Los amalecitas vieron cómo Dios estaba prosperando a los israelitas y dijeron: vamos contra ellos. Petro, que también era pagano, como vamos a ver en el versículo 9, se alegró al ver lo que Dios había hecho. Hay dos respuestas ante el mensaje de la salvación, mis amados hermanos. Unos son hostiles al evangelio, otros rechazan el evangelio, es lo mismo que ser hostil al evangelio, o otros responden en fe. Y un testimonio eficaz o una proclamación eficaz del evangelio en aquellos que reciben fe salvadora producen al menos tres cosas que lo quisiera que observáramos antes de cerrar. La primera, alegría. Versículo 9. Y se alegró Jetro de todo el bien que había hecho
a Israel, que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Jethro escuchó el mensaje, Jethro escuchó la obra de Dios en beneficio de su pueblo y trajo alegría al corazón. Alegría al escuchar todo aquello que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Piénselo por un momento, mi amado hermano. Cuando usted escuchó el mensaje del Evangelio y se convirtió, ¿cómo se sintió? Probablemente había lágrimas, estoy seguro que probablemente había lágrimas, pero ¿era lágrima de tristeza o lágrima de alegría? Porque te diste cuenta que aún a pesar de tu inmundicia, de tu pecado, Dios tuvo misericordia de ti y recibiste perdón. Yo no escuchaba a nadie por ese bravo cuando lo perdona. ¿No se te ocurre perdonarme? ¿Estás loco o qué? ¿Cómo me vas a perdonar? Yo no he escuchado eso, jamás. Si usted lo ha escuchado, tiene que invitarla como esa persona, sería interesante conversar conmigo. Pero por lo general, cuando somos perdonados, hay una sensación de alegría. Por tal razón también, hermanos, eso es algo que nosotros debemos practicar también. El que ha recibido perdón, le gusta dar perdón. Y debe ser abundante en la iglesia de Cristo, ¿cierto? Todos deberíamos estar alegres al recibir perdón. Pero en alguna iglesia a la gente le gusta la condenación. Y donde hay condenación, hermano, le aseguro algo, no hay medida. Pero donde hay perdón, donde se escucha la obra de Dios, hay alegría. Es la primera respuesta al testimonio eficaz. Han de moda ahora estos pedazos, estos muchachos que nos llaman los rabacucos. No lo quiero decir de manera burlona, pero están de moda. La gente está viviendo todo tipo de show de diversión con los TikTok y los mensajes, los videos de ellos. Pero quiero que escuchen el mensaje que aquí yo les quiero poner atención. Y voy a decir muy en serio. Yo puedo decirle a todo el mundo que era un hijo del diablo y que va al infierno. Y eso es cierto. Pero comete un error si dio el mensaje ahí. Porque el mensaje del Evangelio se llama precisamente Evangelio, porque es buena nueva. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuál es la buena nueva de decir eres un hijo del diablo y te vas para el infierno? ¿Dónde está la buena nueva ahí? Podemos reírnos los rabacucos, pero a muchos nosotros damos ese mensaje también. Tenemos un evangelio sin perdón, un evangelio sin misericordia, sin gracia, un evangelio de condenación. Hermano, es un falso evangelio, un falso evangelio es creer. Conocer la obra de Dios en favor de su pueblo trae alegría. Lo segundo que trajo el testimonio eficaz es alabanza y adoración. Versículo 10. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová. Noten algo, hermanos. No dice bendito sea Dios. Eso es importante que lo vea ahí, hermanos. Dice bendito sea Jehová. En algunas otras versiones dirán bendito sea el Señor. Es importante que lo vea ahí. Ese es el nombre que escuchó Moisés en la zarza. Yo soy el que soy, el nombre del Dios del pacto con su pueblo. Dios estaba bendiciendo al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ese fue un acto de adoración que se dio ahí, mis amados hermanos. Cuando nos encontramos delante del Evangelio, cuando somos conscientes de que Dios perdona pecadores, debe salir de nuestra boca gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Por eso los cristianos no nos podemos aburrir de ir los domingos a la iglesia, hermano. Los domingos no son suficientes para decir bendito sea el nombre de Jehová. Todos los días deberían estar llenos de nuestra boca diciendo bendito sea el nombre de Jehová. Por eso la mayoría de los salmos comienzan: alabaré a Jehová
alabaré al Señor, como leímos esta mañana. Y termina diciendo, ¿por qué? Porque ha hecho grandes obras en favor de su pueblo. Cuando las escuchamos, cuando las vivimos, alabamos a Dios. Lo que ustedes estamos viendo aquí, mis amados hermanos, es la confesión de fe. Versículo 11, mira lo que dice: ahora conozco, de nuevo, no dice que Dios, que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Esa es la declaración de fe de Jesús. ¿Cuál pudo haber sido la lógica de esto en ese momento, hermano? El Dios de Moisés destruyó a todos los dioses egipcios y los dioses de los madianitas, tanto suave al lado de los dioses egipcios. Así que si eso fue lo que pasó, este tiene que ser el Dios verdadero, hermanos. No partiendo de la premisa de que existen realmente los dos dioses, sino que pudo reconocer que solamente hay un Dios que es verdadero y que existe y que responde y que es Jehová. Cuando uno escucha el mensaje del Evangelio, el testimonio de la obra de Dios, es consciente de que todo lo que yo hacía, al contrario, es idolatría. Cuando me predicaron el Evangelio, me di cuenta de que era idólatra, de que mi Dios era el dinero, de que mi Dios era el placer, de que mi Dios era la televisión, de que mi Dios era el Nintendo, de que mi Dios era cualquier otra cosa que el Dios verdadero. Pero el mensaje, el testimonio que salva, revela quién es el único Dios verdadero: Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hay declaración de fe genuina. Esa declaración no se puede dar cuando te dicen: ven a Cristo y te voy a resolver con tus problemas. Ven a Cristo y te van a corregir a las mujeres. Ven a Cristo y van a conseguir carro. Ven a Cristo y van a conseguir casa. Todas esas apelaciones son a los dioses que ya adoramos en el mundo y no al único Dios verdadero. Porque lo que necesitamos es al único Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso es lo que hace el testimonio eficaz. Y lo último, por lo que cierro, mis amados hermanos, el testimonio eficaz trae comunión. Versículo 12: y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés. ¿Dónde, hermanos? Delante de Dios. Delante de Dios. Quiero que note eso, hermano. Eso no era un parking. Eso era una cena, y vamos a hacer una asada y una parrilla. Aquí, Aarón, prende el fogón y vamos a tomar una fría aquí, todo para... Eso no es lo que estaba sucediendo ahí, hermanos. Eso era un acto de comunión, un símbolo de pertenencia de Jetro a la comunión de los santos. Note, se quemaron holocaustos y sacrificios. ¿Para quién? Para Dios. Y se hizo todo en presencia de Dios. Por ahí tenía que estar la nube, o la columna del fuego, si era de mucho, no sé a qué hora fue. Pero en presencia de Dios. Este es un recordatorio de lo que hacemos en comunión, mis amados hermanos, en la cena del Señor. El Señor nos invita a ser parte de la mesa, su sangre derramada, su cuerpo quebrantado, donde todos aquellos invitados, aquellos que han respondido en fe, aquellos que han hecho la misma declaración que Jetro, ahora conozco que Jehová es el Dios verdadero, son invitados a participar. La mesa es un símbolo de privilegio. Lo último, este evento que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una promesa. Lo que sucede aquí, la conversión de Jetro, es el inicio del cumplimiento de la promesa hecha tanto a Adán
como a Abraham y los patriarcas. Génesis capítulo 12, versículo 3. El Señor le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas, no algunas, todas las familias de la tierra. Mis amados hermanos, hay algunos que dicen que hay un plan para los judíos y un plan para los gentiles. No hay plan B, mis amados hermanos, hay un solo plan. Y en el primer plan estaban incluidos judíos y gentiles. Usted y yo estamos incluidos desde antes de la fundación del mundo en el plan de Dios. No que el plan salió mal en un momento. Sí, los judíos se portaron mal, voy a darle play a todo esto que están acá. No, usted estaba en el corazón de Dios, mis amados hermanos. Piénselo por un momento. Desde antes de la fundación del mundo, su nombre está escrito en esa parte donde dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Usted está ahí. Los de Colón, los de Haití, los de África, todas las familias de la tierra. Esto representa eso. Esto era madianita. Esto estaba bajo maldición. Pero por la fe, toda la familia de la fe. Salmo 145, lo leímos esta mañana, ¿cierto? Versículo 4. Generación a generación, ¿note? Generación a generación celebrará, ¿qué cosa? Tus obras, ¿y qué harán? Anunciarán tus poderosos hechos. ¿Qué fue lo que hizo Moisés, mis amados hermanos? Anunciar a gente los poderosos hechos del Señor. Versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos que haré, meditaré. Ahora versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán. ¿Quiénes? Los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Versículo 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán en su noticia. Estamos proclamando, hermanos, estamos cantando la gloria. ¿Saben por qué podemos cantar? Porque estas promesas para usted y para mí ya tienen cumplimiento en Cristo Jesús. El último texto que leo hoy, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. De nuevo, hay que leer el Antiguo Testamento para entender quién es el cordero inmolado. Cristo Jesús, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esa es una alusión al Espíritu Santo. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Versículo sigue diciendo: porque tú, no yo, no Moisés, no el diácono Ricardo, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, no, hermanos, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Cristo Jesús, mis amados hermanos, lo ha hecho parte de la familia. Lo invitó a comer en comunión con todos los santos, sea donde sea de donde usted venga, hermanos. No solamente eso, versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es una realidad para usted y para mí hoy, mis amados hermanos, en Cristo. Eso apenas estaba comenzando con Jethro. Pero ya ustedes sabrán, comenzó con Jethro, siguió con Rahab, siguió con Ruth, y así sucesivamente. Personas que no eran judíos, por la fe fueron injertados a la rama del olivo, y por la fe
todos somos salvos. Cristo no murió solamente por los judíos, Cristo murió por usted también. Y en virtud de Él, tenemos que hacer lo que Él dice, hermanos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra vocación también, hermano. No solamente estamos en el desierto caminando por caminar, tenemos que proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esa es parte de su vocación. Seamos diligentes, compartamos el Evangelio, comencemos en casa y con toda persona que tengamos la ocasión de comenzar. Señor, le bendiga ricamente, hermanos. Estemos hablando. Amén. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que hemos de testificar de la grandeza de tu amor, de la grandeza de tu misericordia, de tus obras poderosas en beneficio de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nos dé la fuerza en el poder del Espíritu Santo para compartir el Evangelio, que nos des la sabiduría para poder compartir el Evangelio, que nos pongas en circunstancias, Señor, te pedimos, en las que podamos hablar así como Moisés habló con él. Que nosotros podamos también ser luz en nuestros hogares, a nuestros familiares que no creen, que podamos llegar en amor a hablarles de Cristo, que puedan ver el amor tuyo reflejado en nosotros y que al mismo tiempo vean la verdad de la palabra y que puedan salir del error en nuestra oración. Tú lo sabes mejor que nosotros, Señor. Tenemos familiares que no son salvos, tenemos hijos, sobrinos, primos, hermanos, madres, padres. Tú lo sabes, Señor. Ayúdanos a compartir las verdades del amor de Cristo. Te rogamos en Cristo Jesús.